Quieres que tu hijo sea autónomo, pero te la pasas entreteniéndolo. Y eso no construye autonomía, construye dependencia a lo externo. Y esto es bien curioso porque yo siento que así nos criaron a nosotros. Que por eso hoy en día como adultos, cuando nos sentimos aburridos o cuando tenemos un espacio vacío, ponemos bien ansiosos, o para criar niños autónomos necesitamos empezar a volver a incluir a nuestros hijos en la vida real adulta. Porque solo así de verdad los vamos a poder preparar para la vida real adulta a la que se van a tener que enfrentar en un futuro. No pasamos de la dependencia a la independencia de un solo salto, sino que pasamos de la dependencia a la participación y de la participación a la autonomía. Te doy la bienvenida a este espacio para tomarnos un cafecito como amigas y pensar la crianza sin culpa, porque muchas de las cosas que voy a cuestionar aquí, yo también las he hecho con mis hijos. Y hoy quiero que nos preguntemos de dónde viene la presión que sentimos como mamás de mantener a nuestros hijos siempre entretenidos, ocupados y estimulados, como si entre más actividades les ofreciéramos, más preparados y autónomos fueran a ser. Empecemos. Aquí hay una contradicción muy grande, porque cuando les llenamos cada vacío, cuando les organizamos todo su día, cuando asumimos ese rol de ser las encargadas de entretenerlos, estimularlos y distraerlos constantemente, les enseñamos que su lugar en la familia es el de ser entretenidos, que si se aburren, alguien más tiene que venir a resolverles eso, que si tienen energía, va a llegar alguien o algo a gastárselas, o que si no saben qué hacer, siempre va a haber algún adulto que les va a decir qué tienen que hacer. Y eso no construye autonomía, construye dependencia a lo externo, ya sea un estímulo, una actividad o un adulto que está ahí constantemente organizándome todo. Y esto es bien curioso porque yo siento que así nos criaron a nosotros y que por eso hoy en día como adultos, cuando nos sentimos aburridos o cuando tenemos un espacio vacío, nos ponemos bien ansiosos buscando cómo llenar ese espacio con redes sociales, con trabajo, con actividades que nos hacen ser más productivos, con culpa por querer descansar, donde incluso el ocio hoy en día en nuestra vida de adultos se ha vuelto un espacio que solo es válido en tanto nos estemos entreteniendo, en tanto estemos consumiendo una serie de Netflix, en tanto estemos yendo a un centro comercial, o sea, buscando algún tipo de entretención. Así que en este video nos vamos a pensar, ¿por qué será que como padres y madres hoy en día sentimos tanta presión de entretener a nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando hacemos eso y los mandamos a ocupar un rol más pasivo dentro de la familia? Y sobre todo, ¿cómo podemos pasar de entretenerlos a incluirlos en una vida familiar donde de verdad fomentemos una autonomía? Hola, si eres nuevo aquí, yo soy Sofía, asesora en crianza, mamá de 2 hijos, y en este canal nos gusta hablar sobre cómo construir una vida que ames para ti y para tus hijos, así que si resuenas con eso te invito a suscribirte. Y ojo, antes de que pensemos esto, quiero decirte que este video no está pensado para que tú salgas sintiéndote culpable o juzgado si eres de los padres que han hecho estas cosas, porque yo misma te confieso que lo he hecho con mi hijo mayor durante muchos años, sino que vamos a empezar a aterrizar esto más a un lugar histórico y cultural para entender por qué yo tengo estas creencias o estos miedos que me llevan a actuar de estas formas con mis hijos y cómo los puedo transformar. Y lo primero es empezar a entender de dónde se cultiva esta idea de que la infancia es un lugar pasivo que debe ser estimulado, que debe ser entretenido, que debe ser como llenado por un mundo adulto que constantemente pues está ofreciendo como esos estímulos. Y yo creo que esto viene desde varios frentes, o sea, por un lado, por cómo funciona nuestra sociedad actual. Casi que hoy en día la crianza o tener hijos se volvió como un proyecto de rendimiento, de optimización. Antes, en las infancias de antes, la infancia estaba mucho más mezclada con la vida real, es decir, como que los niños crecían en barrios, en las calles, en las familias grandes donde había muchos primos, tíos y donde estaban inmersos en la vida cotidiana de los adultos de manera muy natural y se daba más ese juego libre, ese le va a tocar al vecino para salir a jugar con él, incluso ese aburrimiento donde el adulto simplemente como que no sentía esa carga tan intensa de el niño no se puede aburrir, sino que el niño se aburría pero como que solito iba y buscaba cómo se iba a entretener, mientras que hoy en día al estar mucho más encerrados en ciudades que son inseguras, que las calles ya no son tan libres para los niños, que la maternidad y la crianza se ha vuelto un espacio mucho más privado y encerrado dentro de apartamentos, casas, y lo invisible
también asimismo con la globalización y con un montón de cosas que están pasando, se encierra en un proyecto casi que se tiene que optimizar. Entonces, por un lado, ya los niños no tienen como esta libertad de salir a la calle, de buscar amigos y de tener como una red de otros niños con los cuales jugar y pensar cómo entretenerse entre ellos, sino que también como padres hemos tenido como esta carga de que tenemos que preparar a nuestros hijos para competir en un mundo laboral donde van a tener que tener un montón de habilidades desarrolladas y que es mi lugar como papá desarrollarlas lo más que pueda desde la infancia. Y por eso muchas veces hoy en día siento que tengo que meterle un montón de actividades para aprovechar las etapas del desarrollo y que mi hijo no se quede atrás. Y eso hace que nuestras niñas y niños dejen de ser solo eso, unos niños viviendo una infancia, y se empiecen a sentir como un proyecto que yo como adulto tengo que estar nutriendo todo el tiempo. Y es que desde que estamos en embarazo, desde que pensamos que vamos a tener niños, nos llenan con estas preguntas. ¿Ya empezaste la estimulación prenatal? ¿Será que los estás estimulando lo suficiente? Hay un montón de marketing y de productos en torno a esto de la estimulación temprana. Un montón de información, gracias a las neurociencias sale, pero que también se usa dentro de estos discursos de consumo de si estás optimizando y estimulando lo suficientemente el cerebro de tus hijos, si estás perdiendo ventanas de oportunidad únicas en su desarrollo para que aprenda un segundo idioma o para que aprenda a tocar un instrumento o a hacer alguna actividad artística. Si tú estás haciendo que tu hijo se atrase y por ende, cuando vaya a entrar a ese mundo laboral donde va a tener que competir, se vaya a quedar atrás. Y eso hace pues que el vacío, que el aburrimiento se vuelva algo sumamente como cargado de culpas para las familias. Porque en una cultura que está constantemente obsesionada con la productividad, un niño aburrido parece ser como un niño desaprovechado. Y esto es, o sea, yo pienso esto y lo veo como algo sumamente oscuro, porque si te das cuenta, se basa en un discurso que no es necesariamente real, y en un discurso que además te llena a ti como papá o como mamá de un montón de miedos y de inseguridades y de culpas, porque en últimas lo que te está diciendo este discurso es que es por ti, porque tú no estás estimulando lo suficiente, porque no le estás comprando suficientes juguetes, actividades, programas para estimular a tu hijo, que tu hijo en un futuro no va a ser feliz o no va a ser suficientemente exitoso o no va a poder sobrevivir en este mundo competitivo, individualista que tenemos. Y aquí yo te quiero dar como un respiro. Y esto no es verdad. Y te lo digo como experta en desarrollo infantil y como alguien que ha pasado los últimos 6 años de su vida trabajando con familias y con niñas y niños. Y es que lo que más estimula a un bebé o a un niño pequeño es la interacción social. Y esa interacción social se daba hace unos años de manera muy natural en los hogares. Porque antes estaba mucho más como normalizado incluir a los niños en las tareas de los hogares. Voy a cocinar, venga, cocina conmigo. Voy a tender las camas, ven y me ayudas. Hay que sacar la basura, sácala tú. Hay que ir a la tienda por algo, ven, toma este dinero y vas a la tienda y lo compras y lo traes. Esas actividades que hacían parte de las tareas cotidianas de los hogares hacían que los niños constantemente estuvieran en interacción social, pero también estuvieran inmersos en prácticas reales y cotidianas que favorecían su autonomía. Porque ya después, cuando esos niños crecían, eran niños que sabían cómo cocinar, cómo lavar los platos, cómo lavar la ropa, cómo funciona el dinero, cómo se interactúa con otras personas y cómo se cuida a otras personas, porque constantemente estaban inmersos en las labores del hogar, que son labores de cuidado. Pero qué curioso que la forma que pensamos que vamos a lograr que nuestros hijos sean más autónomos y exitosos en la vida es haciendo completamente lo contrario, alejándolos de las tareas del hogar, desincluyéndolos completamente de la vida familiar y acostumbrándolos a ser como este lugar pasivo donde ellos son funcionales en casa en tanto son entretenidos. Y aquí viene como la segunda cosa que te quiero decir, y es que para criar niños autónomos necesitamos empezar a volver a incluir a nuestros hijos en la vida real adulta, porque solo así de verdad los vamos a poder preparar para la vida real adulta a la que se van a tener que enfrentar en un futuro. Ahora, también yo siento que hay otro miedo muy grande que hace que como papás sintamos esta necesidad de estar entreteniendo constantemente a nuestros hijos, y es el tener que lidiar con la carga emocional que implica que nuestros hijos estén aburridos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y aquí viene mi historia personal, y es que yo era de las mamás que tenía pavor a que llegara el fin de semana. O sea, como que yo siempre me ponía muy ansiosa pensando en que iba a tener a mi hijo en casa todo el día, con todo su nivel de energía, y que yo iba a tener que hacerme cargo de eso. Entonces yo organizaba un montón de cosas, pero en últimas lo que terminaba pasando es que lo llevábamos a todas estas actividades y quienes terminábamos más agotados no era nuestro hijo, éramos nosotros, porque había que manejar, porque había que gastar dinero, porque
Yo como persona introvertida tenía que socializar con un montón de gente con la que de pronto no quería ni hablar ni socializar. Y porque nuestro hijo, al gastar esa energía, no se calmaba, se sobreestimulaba más. Entonces cuando llegaba a casa no es que llegara como a acostarlo y que durmiera toda la noche y ya, es que llegaba con un nivel de energía intensificado al 1000 porque venía muy estimulado de todas las personas que había visto, todos los ruidos, los colores, el azúcar o lo que sea que hubiera pasado como en estos otros lugares. Y ahí me di cuenta que yo no estaba buscando como esto de entretener a mi hijo porque él lo necesitara, o sea, porque él necesitara que yo lo llevara a estos espacios para gastar su energía o para ser entretenido, sino porque a mí me daba miedo no poder tolerar lo que su aburrimiento iba a despertar. ¿Qué iba a despertar? De pronto, mamá, es que no sé qué hacer y voy a llorar. De pronto, si yo iba a estar en casa haciendo el almuerzo, cocinando, haciendo tareas del hogar, pues él iba a querer hacerlas conmigo. Y yo sentía que me iba a incomodar, o me iba a atrasar, o me iba a sabotear el poder hacer bien estas tareas si él estaba allí. Entonces, claro que sí, los niños tienen energía y tienen un nivel de energía que a veces es mucho más alto que el de los adultos, pero eso no significa que sea responsabilidad del adulto gastarle esa energía al niño, sino que se trata más de aprender a canalizarla. Yo me di cuenta de eso en realidad fue cuando mi esposo se fue de Colombia a vivir a México antes que nosotros y yo me quedé sola con mis 2 hijos. Empecé a poner ciertos límites donde permitía que ellos se aburrieran más, donde de verdad ya empecé a decir, es que tengo que hacer un desayuno. Yo sé que quieres jugar conmigo, al mismo tiempo ahora mamá tiene que hacer el desayuno. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Empezar a incluirlos a hacer el desayuno conmigo, a lavar los platos, a poner la mesa, a quitar la mesa. Y eso hizo que esa energía contenida, intensa que tenían, de que yo también había acostumbrado un poco a que yo era quien se las quitaba, quien los entretenía, quien se las solucionaba, la empezara a canalizar en ven y lo haces conmigo. Y curiosamente al hacer eso, esa energía y sobre todo esa ansiedad que le daba puntualmente al menor, yo tengo un bebé de 2 años, cuando yo me iba del espacio a hacer otra cosa, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque se empezaron a sentir capaces e incluidos en un sistema que antes no los estaba incluyendo. Y aquí vamos a hablar un poquito así súper rápido de desarrollo infantil y por qué esto tiene sentido. Y es que cuando tú tienes al niño en este rol pasivo donde tú como adulto constantemente le planeas actividades y lo estás entreteniendo y como que tú constantemente le das como todo este nivel de energía y de atención, le enseñas que esa es su forma de pertenecer. Por eso hay niños que cuando tienen toda la atención de sus padres se sienten tranquilos y están bien. Pero cuando sus padres se van a hacer otra cosa, que es ir a cocinar, ir a hacer el almuerzo, ir a bañarse, ir a lo que sea, entonces hay ansiedad, porque entonces yo como pertenezco si no estoy siendo el foco de atención, versus a cuando yo estoy dando una experiencia de pertenencia, donde el niño empieza a sentir, ok, mis papás no desaparecen cuando se van a hacer otras cosas, yo puedo estar cerca de ellos y ser incluido en esas otras cosas que hacen, pero sin ser el centro de esa tarea, y empiezan a darse cuenta, ok, mamá está cocinando y yo puedo estar cerca de ella mientras mamá cocina, yo incluso la puedo ayudar a cocinar, que me da un sentido de capacidad enorme y sigo siendo parte, o sea, sigo perteneciendo, ya no a través de la atención externa de ese adulto, sino a través de la colaboración. Entonces, cuando me di cuenta de esto, empecé a potenciarlo un montón, mucho más en mis hijos, y empecé a reforzar este sentido de pertenencia a través de decirles cosas tan simples como, wow, mira cómo me estás ayudando, mira cómo lo hicimos más rápido gracias a que tú me ayudaste a lavar los platos, a pesar de que de pronto no fuera del todo real, o sea, a pesar de que de pronto estuviera diciendo esta mentirita piadosa, porque sí, si yo lo hago sola va a ser más rápido, pero si él lo hace conmigo, va a aprender que colaborando conmigo es que también pertenece y es que también recibe un reconocimiento. Ahora, eso poco a poco lo que hizo fue que ya el bebé, sobre todo, empezara a querer venir conmigo todo el tiempo, ¿no? A hacer estas tareas del hogar, a yo facilitarle, o sea, abrirle la puerta, ven, sí, claro, puedes venir conmigo, empezando a entrenar muchas habilidades al hacerlo, pero sobre todo, también a veces simplemente venía, se quedaba 2 minutos haciéndolo y se retiraba, porque ya se sentía seguro de poderse retirar a ir a jugar independientemente, sin la ansiedad de que yo debía ser quien le guiara esa entretención. Y eso estimula un montón, mucho más, su autonomía, su independencia, su capacidad de ser recursivo, de ser creativo, de manera mucho más efectiva. Y ojo, la salida para pasar como de esto, de entretener a nuestros hijos a un lugar más de inclusión y que favorezca más la autonomía, no es caer en el extremo de decirle al niño, ve y lo haces tú solo, o sea, arréglatelas tú solo, que es lo que fundamenta como el discurso de muchas crianzas tradicionales, donde cuando vemos a un niño ansioso que quiere los brazos o que está llorando porque quiere estar con su mamá o con su papá, tilda como
socialmente de manipuladores, que te está manipulando, eso lo hace solo porque quiere atención, como si eso fuera algo malo. Y entonces nos aconsejan hacer todo lo contrario, que es déjalo llorar para que aprenda que así no te va a manipular, no lo alces, no le des atención para que aprenda a, entre comillas, ser más independiente y más autónomo. Y ese no es el camino, porque eso lo que va a hacer es que sea más ansioso, o sea, es que esté más ansioso y que empiece a pedir esa atención de pronto ya no desde el mamá, 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 sino desde tener malos comportamientos, desde empezar a lanzar cosas, a romperlas, porque se da cuenta que entonces así es que recibe esa atención. O voy a empezar a reprimir todo eso que siento, ese miedo, esa ansiedad que estoy sintiendo, y después, pues en mi vida adulta voy a tener que lidiar con un montón de represión emocional y temas de salud mental, pues que no queremos para nuestros hijos. Entonces, el camino no es ni entretenerlos todo el tiempo, pero tampoco caer en este otro extremo de excluirlos y de obligarlos a hacerlo todos solos, porque ahí estamos quitando una presencia emocional que sí es muy importante para su desarrollo. El camino es incluirlos para que a través de esa inclusión se desarrollen todas estas habilidades de la autonomía que queremos desarrollar en nuestros hijos, pero sobre todo donde empiecen a darse cuenta que su rol en este sistema familiar, que es el hogar, no es el rol pasivo de ser entretenidos ni el rol negativo de ser el rechazado, sino el rol activo de el que también es capaz de cuidar y de dejar su semillita de colaboración en el hogar, donde empiezan a aprender a nivel de desarrollo como esta secuencia. Estoy contigo haciendo algo, luego hago algo al lado tuyo y luego hago eso por mí mismo. Y te digo esta secuencia porque no pasamos de la dependencia a la independencia de un solo salto, sino que pasamos de la dependencia a la participación y de la participación a la autonomía. No nos podemos saltar ese paso de participar. Ese es el paso que muchas veces como que siento que nos da miedo asumir como papás y mamás, y por eso buscamos como estos juguetes y estas cosas como del mercado externas que supuestamente van a desarrollar eso en los niños. Y para aterrizarlo es como algo que veo que pasa mucho como en cuando buscamos adaptar nuestra casa, que todo sea mini para nuestros hijos. Yo fui de las mamás que de pronto le compré a mis hijos esa escoba mini y ese recogedor mini para que él aprendiera de pronto a barrer, pero en realidad terminó siendo un objeto que simplemente se quedó como estorbando un montón en la cocina, porque yo nunca lo incluí de verdad cuando yo estaba haciendo la tarea. O sea, cuando yo estaba barriendo, normalmente lo que yo le decía a mi hijo era vete a hacer otra cosa, o ven y te armo como, no sé, esta cosa sensorial, este balde de agua y estas burbujas súper entretenidas para que yo pueda ir y hacer esto, a yo empezar de verdad a permitirle una participación dentro de eso. Y siento que esa participación no es que la escobita, o sea, no es que si compras estas cosas minis para tus hijos esté mal, pero también siento que hay un aprendizaje muy valioso en que cojan el peso real de la escoba, en que cojan la escoba grande y vean cuánto pesa y vean cómo se pueden como barrer con ella, en que vayan a la estufa. Digamos, hoy que mi hijo tiene 6 años, ya está empezando a usar la estufa, o sea, a cocinar conmigo, y ya le estoy enseñando a tener cuidado. El otro día se quemó un poquito la manito porque se dio, pero gracias a que se quemó es que ya empezó a darse cuenta de, uy, es que la estufa es peligrosa porque hay fuego y hay calor, y ya sé que cuando tengo un sartén lo tengo que coger desde el mango y no lo puedo coger desde la parte caliente porque me voy a quemar. Pero sin esa experiencia de participación, cuando sea un adolescente y yo quiera decirle que vaya y se haga su almuerzo, se va a sentir sumamente inseguro haciéndolo porque nunca tuvo esta experiencia previa compartida conmigo, donde a través de lo vivencial aprendió a hacerlo. Y se los juro que es algo que pasa. O sea, yo fui de las niñas que criaron en la generación del entretenimiento, donde teníamos mucha ayuda en casa, pero era tanta la ayuda que a mí no me dejaban ni siquiera lavar un plato, y cuando yo ya caí en mi vida adulta tuve que aprender a hacer muchas cosas desde un lugar sumamente inseguro de es que no sé cocinar, es que no sé cómo lavar un baño, es que no sé cómo limpiar un piso. Me sentía completamente inútil. Entonces es muy importante que para que nuestros hijos pasen de la dependencia a la independencia haya un proceso de participación conjunta, que es un proceso de inclusión, donde invitas constantemente a tus hijos a entrar en tu vida adulta, precisamente para prepararlos para la vida adulta. Ahora, vamos a la parte práctica, porque esto cómo se ve. Lo primero es que empieces a incluir a tus hijos cada vez más en lo que tú haces. O sea, si tú tienes un hijo que es sumamente dependiente a ti, que se pone ansioso, como te decía, cuando tú te vas a alejar a hacer tus cosas, sigue alejándote, pero cuando tu hijito venga a pedirte mamá, 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 puedes invitarlos a que vengan contigo. O si por el contrario tienes un hijo mucho más grande que de verdad nunca lo incluiste y ya tienes, no sé, un adolescente que como que te mira raro y te voltea los ojos cuando le dices que tiene que lavar los platos, empieza a dar invitaciones, no desde la presión de es que tú tienes que hacerlo y vean y lavas los platos porque es tu responsabilidad, sino más como desde la inclusión. O por ejemplo, anunciarlo. Voy a lavar los platos si alguien quiere venir a ayudarme, voy a tender las camas si alguien me quiere venir a ayudar a tenderlas. Si tienes un hijito pequeño, seguramente, muy naturalmente,
te está pasando un avión, va a querer hacerlo contigo. Si tienes un hijo más grande, de pronto al principio te va a mirar raro, pero eventualmente a medida que le vayas como sembrando cada vez más estas invitaciones, a lo mejor va a haber alguna oportunidad donde te va a agarrar una, o sea, donde va a morder el anzuelo y donde va a decir como, bueno, está bien, voy y te ayudo. A veces sirve mucho como cuando estás teniendo algún tipo de conversación con el niño un poquito más grande, decirle como, sabes que ven y seguimos teniendo esta conversación mientras teniendo las camas, y mientras tú estás teniendo la cama, como irle diciendo como, ay, ven, ayúdame a tender la puntica de la cobija, mientras seguimos hablando, y incluirlos de manera mucho más natural, no tan forzada. Lo segundo es que no rechaces la iniciativa de inclusión que van a tener tus hijos. Es muy importante hacerlo desde el inicio. Te vas a dar cuenta que entre más chiquitos son, más quieren estar contigo haciendo las cosas. No rechaces esa oportunidad. Y cuando lo incluyas, empieza con tareas pequeñas. Por ejemplo, tú estás lavando los platos, le puedes dar una esponjita y un vasito de plástico para que también lo vaya lavando, sin necesariamente decirle cómo lo tiene que hacer y corrigiéndole cada pasito, sino dejando que a través de la observación y de la imitación vaya haciendo lo que tú haces. Si tienes un niño más grande, puedes empezar como a motivarlo a través de elogiar ciertas habilidades que ves en él o ella, diciéndole frases como, sabes que yo me he dado cuenta que tú eres muy bueno para contar las cosas y necesito que me ayudes a sacar de la nevera 3 tomates, 2 pepinos, una zanahoria y que me las ayudes a poner aquí. ¿Quieres intentarlo? 3 o 4, ya no sé. Permite el error. Si se equivocan, si regó el agua, si cortó mal algo, si tendió mal la cama, permite que lo haga, permite que se equivoque, no corrijas de inmediato, no estés allí poniendo una presión todo el tiempo diciéndole, no, así no es, eso no se hace, ya regaste otra vez, porque eso lo que va a hacer es que ya después no quiera participar contigo. Entonces permite el error, y si el error es algo muy grande, dile como, wow, me encanta cómo lo hiciste, o sea, entra como corrigiéndola a través primero de notar lo bien que hizo ciertas cosas y después sí sugiriendo cómo lo puede hacer mejor. La próxima vez de pronto, para que la cobija no quede así arrugada, te invito a que la tendamos así, mira cómo lo hago yo. Siguiente, valora la intención, no la perfección. Más allá de si tu hijito cuando se incluye contigo a hacer estas tareas lo hace o no lo hace perfecto, valora que lo hizo. Wow, gracias por unirte. Y un poquito de estas frases que muestran el impacto que tuvo en la pertenencia dentro del sistema familiar al unirse, como, wow, mira que gracias a que tú me ayudaste a lavar los platos, tenemos platos limpios para todos mucho más rápido, eso de verdad me ayudó. Mira que gracias a que tú llevaste la ropa y la guardaste en los cajones, tenemos ropa limpia para todos, muchas gracias, es muy valioso lo que estás haciendo, porque esto hace que el impacto que tiene sus acciones empiece a ser visible. Y finalmente, cambia tu mentalidad, porque para que esto funcione, tú tienes que empezar a cambiar la mentalidad que estás teniendo frente a lo que estás logrando cuando permites que tus hijos se incluyan en estas tareas. Entonces ya tu objetivo no es que la casa esté perfecta, que esté limpia, que los platos estén lavados. Piensa que tu objetivo es que tu hijito se empiece a sentir capaz en esta tarea que está haciendo contigo para que eventualmente en un futuro la pueda empezar a hacer solito por sí mismo. Es pasar como de enfocarte en tener un resultado inmediato, como es que los platos estén lavados, que la comida esté lista, que las camas estén tendidas y que todo sea perfecto, y es empezar a enfocarte en un resultado más a largo plazo. Esto que estoy haciendo hoy con mi hijo va a tener un montón de beneficios tanto para él como para mí, porque en un futuro ya después voy a tener un adolescente, un niño que sea más grande, que va a ser mucho más autónomo y que ya no me va a estar buscando todo el tiempo para que yo le cocine algo, que va a colaborar mucho más en casa desde un lugar mucho más sincero y honesto de es que yo lo hago porque quiero cuidar y ayudar a la casa, y no desde un lugar obligado e impuesto que genera peleas y luchas de poder constante, es que lo hago porque me toca, porque es que mis papás me dicen, porque es que ta. Y finalmente, con lo del aburrimiento, que es algo que empezamos a hablar al inicio, deja que tus hijos se aburran, no llenen su agenda de un montón de cosas, intenta simplificar más como los juguetes que tienen en casa, o sea, de verdad no necesitas de todas esas cosas externas para lograr que tus hijos sean personas exitosas en el mundo. Yo creo que una persona exitosa es la persona que logra ser resiliente, la persona que a pesar de que hay dificultades o a pesar de que las cosas de pronto no salen como él o ella quiere o enfrenta ciertos problemas, es la persona como que logra atravesar esos problemas y atravesar esas dificultades y seguir adelante, como que volverlo a intentar, ¿sí? Esa persistencia. Y esa resiliencia solo se logra a través de yo poder saber que yo voy a poder tolerar y atravesar las emociones difíciles que genera que algo no salga como yo espero, que algo sea imperfecto. Y esa tolerancia a la frustración y esa capacidad de yo poder persistir o de yo poder ser creativo y darle la vuelta a las cosas y buscar soluciones se construye muchísimo en los momentos de aburrimiento. En los momentos donde estoy intentando tolerar una emoción incómoda, que es la emoción de sentirme aburrido, decepcionado, ansioso y con mucha energía y no saber qué hacer con ella y ver qué hago
y ver qué me invento y ver cómo la canalizo, es en esos momentos del vacío donde se construyen muchas habilidades que después van a asegurar de manera mucho más efectiva el éxito de nuestros niños en la vida adulta que el hecho de estarlos entreteniendo constantemente y estimulándolos constantemente en un montón de cosas. Entonces, bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este video, si ya habías pensado algo de estas reflexiones, qué dudas tienes. Si te gustó este contenido, recuerda interactuar con él para que llegue a muchas más familias, y si quieres apoyar mi trabajo, acceder a alguno de los servicios que te dejo en la cajita de la descripción, para mí significa el mundo entero. Te mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos en un próximo video.